Hola amigos de Arte en tus Manos, bienvenidos a este mi primer proyecto del 2023 hecho especialmente para todos ustedes, pero no sin antes desearles que este nuevo año esté lleno de bendiciones, de alegrías, de éxitos y de mucha creatividad para todos ustedes, que este año vamos a aprovecharlo al máximo y nos va a ir muy bien en todo lo que hagamos. Bueno amigos, para este proyecto entonces, como vamos a decorar una caja que normalmente utilizan para los desayunos sorpresa, pero le vamos a dar una mejor presentación para nuestro obsequio de San Valentín. Entonces voy a utilizar la cajita tradicional de madera que ustedes pueden conseguir en estos sitios donde venden decoración o cosas para las fiestas, también de pronto en papelerías, donde vendan decoración para plantas. Ya hay diferentes sitios donde se puede conseguir estas cajitas, ¿ya? Son cajitas para desayuno sorpresa. Listo, entonces una cajita muy básica. Este es de 17 centímetros por 30. Esta es la que voy a utilizar yo. Si ustedes la quieren más grande o más pequeña, ya va en gustos. Voy a utilizar también una tablita de estas que son una tabla escolar. Son una tablita delgada, no es muy gruesa. Las venden en papelerías. Entonces es una tabla escolar. ¿Listo? Con esto vamos a hacer la tapa de la cajita. Entonces, por eso debe ser en este material que no es muy grueso y es fácil de cortar. Y también voy a utilizar un poco de fieltro de color rojo o el color que a ustedes más les guste. ¿Listo? Entonces para esto voy a necesitar entonces tijeras, bisturí, y con el fieltro lo que voy a hacer es tomar una medida interna primero. Entonces miramos la parte interna y vamos a cortar una pieza con el fieltro rojo que ensamble bien en el fondo. ¿Listo? A veces no sale totalmente cuadrada porque puede que la cajita esté armada un poquito torcida. ¿Listo? Entonces nos fijamos que empate bien. Vamos a cortar para que quede del tamaño correcto en el fondo. Vamos a cortar 2 tiras largas para acá y 2 tiras cortas para esta parte. Acá ya las tengo, entonces que deben ensamblar. Primero las 2 tiras largas. Listo. Entonces vamos a tener en cuenta de que cortamos las 2 tiras largas, que quede a ras con la madera, que no sobresalga demasiado. Y por último entonces cortamos las 2 tiras que van en esta parte. Entonces debemos tener en cuenta eso. Primero cortar las largas, porque esta parte de acá va a quedar más angosta. Listo, porque va a descontar el calibre del fieltro. Y vamos a tener en cuenta al cortarla, entonces que ensamblamos, vamos a marcar el lado justo también con esta pieza. Por ejemplo, a esta le puse la A, a esta también, a esta le puse el B, y el sentido en el que queda, ¿no? Hacia arriba. Ya después de haberlo colocado, entonces antes de pegar, lo que voy a hacer es con un lápiz marcar. Si la cajita no trae, normalmente esto aquí trae unos agujeros porque trae una cuerdita para agarrar, ¿sí? O a veces trae las cuerdas largas. Si no, entonces le hacemos 2 agujeritos a cada lado, y después de hacer el agujero, entonces con el lápiz y el fieltro vamos a marcar donde, miren, donde necesitamos abrir un agujero. Listo, entonces a estos 2 lados vamos a abrir el agujerito. Ya les muestro cómo. Entonces ya teniendo esto así, lo vamos a retirar y vamos a hacer algo con la madera. Bueno, entonces ahora vamos a tomar la tablita que les había dicho, la tablita escolar. Vamos a definir cuál va a ser el frente. Entonces miran dónde está mejor pulido. Entonces aquí yo le escribí frente, este va a ser el frente, entonces la tapa va a abrir hacia arriba. Entonces voy a ubicar, dejo el frente para este lado y ubico la parte de atrás. Esta es la parte que queda atrás, la ubico sobre la tabla, que me quede a ras de la madera. Miren acá, como pueden darse cuenta, o no sé si lo alcanzan a notar, la caja está armada un poco torcida. Entonces yo lo que voy a hacer es, para que me quede recta, entonces la ubico bien rectico acá en la parte de atrás. Miren acá también, que no me va a quedar sobresalido, y marcamos acá. Listo, entonces vamos a marcar el contorno de la madera aquí en la parte de acá, en los lados, por este otro lado también. Entonces ahí ya nos va a quedar
la forma exacta de la caja. Entonces, como les había mencionado, aquí por ejemplo esta es la parte que va a quedar en la parte de atrás. Listo. Entonces también podemos hacer una marca, una pequeña marquita donde va a quedar. Ya sabemos que esta es la parte de atrás. Y esta maderita, como les digo, pues es fácil de cortar, es delgada. Entonces con un bisturí lo que vamos a hacer es conseguir una regla metálica preferiblemente, y vamos a cortar por donde hicimos el trazo. ¿Listo? Entonces vamos pasando el bisturí varias veces. Debemos hacerlo varias veces hasta que él tome la profundidad. Listo. Miren. Bueno amigos, aquí entonces ya corté, ya con el bisturí con mucho cuidado, entonces corté la tablita para la parte de arriba, que va a ser la tapa de este baúlcito. Lo voy a convertir en baúl, entonces ya ven cómo queda. ¿Listo? Entonces vamos a tener en cuenta la forma, como les había mencionado, entonces una pequeña marquita acá para saber cuál es la parte de atrás. Si ustedes quieren pueden dejarlo de este color, pero entonces yo le quiero dar otro tono. Puedo utilizar un envejecedor a base de agua. ¿Sí? Esto es en los almacenes donde vendan implementos para manualidades, y lo que voy a hacer es comenzar a aplicar en toda la parte donde se van a ver, ¿no? Porque por ejemplo en esta parte va a quedar cubierto con el fieltro, entonces no hay necesidad de aplicar. Entonces voy a aplicarlo en todo este contorno, y ya en toda la parte de acá, por abajo también lo podemos aplicar, y la maderita pues vamos a aplicarle también para que nos quede todo parejo. Listo. Pues este es un envejecedor a base de agua, ¿no? Ustedes también pueden conseguir a base del otro que es en aceite, pero entonces es más fácil de manejar este que es en agua. Bueno amigos, entonces como pudieron ver, la forma de aplicarlo es aplicar el producto y con un trapito irlo limpiando. Entonces, así como vieron en el video, lo vamos a hacer en toda esta superficie como les mencioné, y también esta tablita de arriba la vamos a pintar por los dos lados, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la parte interna, y con la marquita, una pequeña marquita la dejamos para saber cuál es la parte de atrás. Entonces, simplemente vamos a aplicar, acá ya en esta parte lo aplicamos un poco más disparejo, por decirlo de alguna manera, porque aquí en este va a absorber más fácil la pintura. Listo, entonces debemos hacerlo así, que vaya tomando el color, pero entonces nos va a quedar más veteado, ¿no? O no importa si nos queda parejo, ¿no? Pero pues la idea es que no quede tan pareja la pintura, entonces que nos quede un poquito veteado. Miren, lo aplico así, muevo el pincel rápido, voy limpiando. Entonces para que nos vaya a quedar algo de pronto así, que no se vea tan parejo y se vea un poquito con una apariencia antigua, ¿no? Es lo que queremos, que parezca como madera antigua. Listo. En este tipo de madera, como se absorbe más fácil, entonces lo vamos a hacer así. Ya ustedes, si quieren que quede más cubierto, pues entonces lo cubren más, pero entonces miren, ustedes hacen unas vetas y las otras las cubren con el pincel, pero con menos pintura, entonces que nos quede así.
Bueno amigos, aquí con la tablita, después de hacerle así la pinturita bien esparcida, entonces lo que hacemos es tomar el trapito, más o menos con lo que hacemos como cuando yo aplico brocha seca, aplicar y descargar un poco el pincel para que no quede tan húmedo, y donde están estas veticas blancas entonces lo pasamos en círculos, ¿sí? Para tratar de rellenar, pero que no se cubra, ¿sí? Que no se cubra totalmente, miren. Nos queda así, lo vamos aplicando, entonces le damos como esa apariencia de pronto un poco a la madera, ¿sí? Al color natural. Entonces simplemente así. Primero pues hice las pinceladas largas, lo pasamos para que se absorba, y ya después entonces hacemos este procedimiento donde quedan las veticas blancas para, como les dije, se cubran pero no en su totalidad. Listo, entonces pintamos todos los bordecitos, la parte de abajo pues la cubrimos también. Entonces ya termino con la tabla y sigo continuando con acá con la madera. Esta madera, como ya les había dicho, vamos aplicando y vamos limpiando, vamos aplicando y limpiando. Ya depende como la quieras. Si la quieres más oscura, aplica más. Yo lo que quiero es que quede así veteada, entonces hacemos más o menos el mismo procedimiento que hicimos con esta tabla. Aplicamos, pasamos así, y pasamos el trapo. Listo, y así entonces lo continúan todo lo que no queremos cubrir, excepto ya, como les mencioné, la parte de adentro. Bueno amigos, ya después de haber pintado la caja, ya la tenemos lista. Entonces miren, por todos lados le apliqué, y en la parte interna pues no lo hicimos. Entonces ahora voy a buscar donde había hecho la marca. Entonces ya tenemos aquí una pequeña marca que nos muestra que esta es la parte interna y la parte de atrás. Esta es la parte de adelante, entonces debemos tener en cuenta eso. Listo, y ahora entonces voy a tomar una riata, puede ser una riata, esto le llamamos riata, es como para los cinturones, para hacer cinturones. Esta tiene más o menos 1 centímetro, un poquito más de 1 centímetro, porque le voy a colocar unas hebillas. Miren, compré estas 2 hebillitas pequeñas, entonces ya dependiendo del tamaño de la hebilla ustedes consiguen la riata. Yo la conseguí así, pues, para que le quede bien. Incluso a esta le quedaba un poquito, le servía una riata un poco más grande, ¿no? Pero entonces es de acuerdo a la hebilla que ustedes compran la riata. 2 hebillas y 2 metros de riata para que nos quede sobrando de pronto, no nos vaya a faltar. Entonces lo que hacemos con la riata es que vamos a cortar 2 trozos iguales. Aquí ya lo medí, entonces tenemos que tener 2 trozos iguales para darle la vuelta a la caja. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer es tomar primero la medida de la riata, que dé la vuelta completa y que quede sobrando, ¿no? Miren, que quede sobrando, porque aquí en esta parte vamos a asegurar dando una curvita. Entonces más o menos así, ya después que nos quede sobrando, y si queda mucho entonces lo cortamos. Entonces ya sabemos que es este largo, y acá lo que voy a hacer es, miren, vamos a buscar que la hebilla quede con esta parte hacia abajo. Listo, yo lo volteo, lo voy a doblar acá, que este palito quede arriba para asegurar. Listo, entonces aquí voy a aplicar silicona caliente, y también le voy a dar de pronto unas puntaditas con un hilo, para que con aguja y con hilo, para que quede más seguro. Entonces acá lo primero que hago es asegurarlo con silicona caliente, solamente en el extremo, y tenemos cuidado de no irnos a quemar. Listo, entonces voy a sostener, y hacemos lo mismo con la otra correíta. Bueno, después de hacer las 2 correitas, miren, aquí así queden. Aquí entonces en esta parte donde pegamos voy a reforzar un poco con aguja y con hilo del mismo color de la correa, para que no se note. Simplemente vamos a dar unas cuantas puntadas, y esto es para que de pronto más adelante no se vaya a despegar,
si solamente está con la silicona. ¿Listo? No es necesario hacerle demasiado, simplemente pronto cosemos de acá hacia la parte de afuera y nos devolvemos y ya anudamos y listo. Y le hacemos lo mismo a la otra correita. Bueno, aquí ya tengo las dos correitas aseguradas, entonces ahora las vamos a fijar a la caja. Entonces, teniendo en cuenta que esta unión quede hacia abajo, así, miren, en la parte que vamos a dejar, en la parte frontal, vamos a tomar la correa y vamos a procurar que la hebilla quede más o menos en el centro, y ya desde ahí vamos a comenzar a pegar. ¿Listo? Entonces vamos a aplicar la silicona, que quede esto un poco suelto aquí en el extremo, aquí en esta parte. Entonces vamos a comenzar a pegar desde ahí hacia abajo. Vamos a dejar una separación también igual, por ejemplo aquí la voy a dejar 2 dedos, y acá entonces ya comienzo a pegar con silicona. Aplicamos y lo vamos pegando poco a poco. Bien, entonces aquí dijimos que lo vamos a dejar más o menos en el centro de la hebilla y con 2 dedos de distancia con respecto a esta parte. Pues así vamos a hacer lo mismo a este lado, ¿no? Primero pegamos esta y después hacemos lo mismo a este lado. También la pegamos que quede a la misma distancia, y de igual forma vamos a continuar aplicando la silicona en la parte de abajo, ¿no? Donde haga contacto. Acá en la parte de atrás también tenemos en cuenta dejar la misma distancia. Entonces miren, así lo que podemos hacer es tomar la medida y de pronto con el lápiz podemos marcar para que no lo vayamos a pegar torcido. Listo, ya con esta línea entonces podemos continuar aplicando la silicona y vamos pegando. Bien, siempre que haga buen contacto, lo templamos y que haga buen contacto la silicona con la correa. Listo, entonces voy a hacer esto hasta llegar aquí. Voy a pegar la otra y ya les digo entonces para pegar la tapa de la caja. Listo, aquí entonces ya le pegué las correas en el contorno, en esta parte. Se me ha olvidado mencionarles que cuando cortemos esta correa, esta riata, debemos con un encendedor aplicarle un poco de calor para sellarlo en los extremos. Listo, para que no se nos vaya a desbaratar por allí. Entonces lo hacemos en las dos partes. Y ahora entonces lo que voy a hacer es buscar la tapa. Vemos dónde está la marca que habíamos hecho para saber cuál la parte que corresponde hacia atrás, por la forma en que ya habíamos cortado la madera, ¿no? La tapa. Listo, entonces lo vamos a poner aquí. Todavía no lo vamos a pegar porque primero vamos a buscar dónde hacer el agujero para el pasador. Entonces miren, introducimos así, normal, como una correita normal, y buscamos aquí más o menos donde coincide para hacer el agujero. Entonces para esto vamos a tomar una velita y nos vamos a ayudar con una velita para calentar un clavo, algo que tengamos en la casa. Entonces vamos a utilizar una pinza para sostener el clavo y con esto vamos a calentar para hacer el agujero. Entonces primero ya lo tenemos aquí templada la correa, más o menos ya buscamos dónde coincide el pasador. Lo calentamos durante un ratico y con mucho cuidado vamos a hacer el agujero. Por lo menos vamos a marcar primero dónde va a dar. Ya después de eso entonces continuamos aplicando calor. Deben tener mucho cuidado, como ya les dije, para que no nos vamos a quemar. Entonces ya con la marca hecha simplemente vamos a introducir el clavo y agrandar el agujero. ¿Listo? Bien. Así. Lo vamos a entrar un poquito. Aquí ya va a coincidir entonces para poder colocar el pasador. Acá está el agujerito, entra. Ya este va a ser el pasadorcito que va a sostener la tapa. Eso no nos va a quedar muy apretado, ¿no? Porque pues
es difícil de que nos quede bien templado, pero por lo menos ahí cumple la función de asegurar. ¿Listo? Y acá entonces, si nos queda una parte muy larga, lo que hacemos es cortar, cortamos y volvemos a sellar, así como les había dicho. Simplemente cortamos y con el encendedor vamos a sellar. Podemos sacarlo para hacer mejor el trabajo. Todo esto lo hacemos antes de pegar acá en la caja, porque después nos queda difícil. ¿Listo? Pues ya de este procedimiento volvemos a hacer lo mismo en esta parte. Bueno, después de hacer los agujeritos, entonces ubicamos la tapa como queda, ¿sí? Bien acomodada, y vamos a marcar por donde va a quedar la correa. Esto tratando de que coincida acá en esta parte. Entonces con el lápiz hacemos lo mismo, marcamos, pero entonces en esta ocasión vamos a pegar solo hasta aquí. Vamos a dejar más o menos unos 4 centímetros sin pegar. Listo, entonces hasta allí, y acá hacemos lo mismo, marcamos y dejamos una distancia libre, aplicamos la silicona y pegamos. Pero entonces deben recordar que la tapa debe estar bien ubicada, ¿no? Porque si la dejamos corrida, entonces cuando peguemos la correa así va a quedar torcida. ¿Listo? Entonces acá, con cuidado, vamos a aplicar la silicona. Listo. Así. Que quede derecho. Listo. Aquí hacemos presión, hacemos lo mismo acá en esta otra parte. Bueno, entonces aquí ya lo pegué, miren, dejo esta parte libre para poderlo acá manipular. Y ahora entonces vamos a pegar las piezas que ya habíamos cortado en fieltro en la parte interna. Listo, entonces buscamos la forma. Recuerden que yo había marcado la parte hacia adelante y la forma con la que va a quedar, ¿no? Entonces simplemente lo que vamos a hacer es aplicar silicona aquí. Pues entonces voy a aplicar silicona primero en la mitad, aquí pego, y después en la otra mitad, para que lo peguemos correctamente. Listo, aquí aplico silicona en la mitad, solamente para sostener el fieltro. Listo, aquí es así, esta es la forma. Así, y después entonces en la otra mitad aplicamos el resto. Esta es la forma correcta de pegar estas piezas. Listo, aquí entonces ya, como vieron, pegué la base, pegué las dos tapas de los lados también, las largas, y de último entonces dejamos las laterales, las cuales yo les dije que hacíamos, cuando la colocábamos, hacíamos una marca por el agujero que le habíamos hecho a la madera. Es para esto, para donde hacemos esa marca, abrir precisamente un agujerito. Entonces marcamos cuál es el de cada lado, porque de pronto los agujeros de acá están en diferente posición, entonces no nos concuerdan. Entonces este ya lo marqué, el de ese lado y el de este lado, donde tiene las marquitas. Es sencillamente con el bisturí vamos a hacer una abertura, así cuadradito puede ser, ahí que coincida con esa marca. Entonces acá sacamos esto, entonces ya sabemos que cada uno está en su posición. Para pegarlo simplemente lo que hacemos es ubicarlo de esta manera y lo vamos a pegar como hicimos con las otras, con la silicona caliente. Entonces aplicamos y tenemos en cuenta de no aplicar encima del agujero que habíamos hecho. Y hacemos lo mismo con el del otro lado.
Bueno, miren cómo queda ya en la parte interna, queda muy bien presentado. Y ahora entonces por estos agujeritos que les estaba mencionando vamos a colocar un cordón. A veces estas cajitas lo traen, entonces lo podemos reutilizar, y si no lo traen entonces compramos un cordón así redondo, crudo, o si quieren de algún color en especial también, y lo vamos a introducir. Entonces aquí por ejemplo ya tengo yo la medida, simplemente vamos a introducirlo por acá. Entonces lo que hago es que lo introduzco por acá, lo saco, vuelvo y lo meto y lo vamos a anudar acá en la parte interna. Listo, entonces ya lo introduzco, ya les muestro cómo lo anudamos. Listo, entonces miren, aquí introduje el cordón, hacemos el nudo para que no se salga acá en esta parte. Entonces es para que más o menos quede un arito o una agarradera de este tamaño. Listo, no muy larga. Y acá pues lo que hacemos es hacer el otro nudo. Si ustedes quieren pueden dejar el cordón más largo y después cortarlo, ¿no? Eso ya va en gustos. Miren, acá hacemos el nudito, queda así. Bueno, así debe quedar. Entonces miren que son dos agarraderitas que quedan para los lados. Aquí ya queda esto, y lo único que nos falta de pronto es colocar una decoración. En este caso voy a utilizar una decoración que Lili compró en estos almacenes de dólar. Por ejemplo, vienen estas letricas y estos corazoncitos así. Si ustedes no los tienen o no los quieren comprar, simplemente lo pueden hacer de pronto en foamy. Pueden cortarlo y pegarlo así. Entonces lo que voy a hacer es pegarle esto para que nos quede algo de decoración para empacar un obsequio para bueno, puede ser para hombre o mujer. Y le podemos cambiar el color de las correitas. Puede ser también para mujer. Esencialmente yo lo hice como para hombre, para que las chicas lo puedan utilizar para un obsequio de San Valentín o de cualquier época. ¿Listo? Entonces voy a pegar esto para que ustedes vean cómo queda. Y ahora entonces lo que hacemos es rellenar la cajita. Listo, miren cómo se ve. Ya queda completo. Este corazoncito, por ejemplo, que es una aplicación en madera que venden también en estos sitios de dólar, como les mencioné, sirve también para que ustedes coloquen aquí el nombre de la persona que le está, la que va a hacer el obsequio, ¿no? O para quién. Pues, también es opciones para darle otro uso. Ahora, entonces voy a utilizar un poquito de heno. Esto es si ustedes quieren utilizar de pronto adicional estas fibras. Por ejemplo, aquí voy a colocar. Si ustedes quieren pueden colocar para obsequiar una cerveza, jugos, lo que a ustedes más les guste. Entonces si vamos a poner dos botellas, si son especialmente de vidrio, entonces debemos separarlas para que no se nos vaya a dañar, ¿no? Entonces por eso voy a utilizar de esta fibra. Podemos colocar así, esto le da un toque decorativo también, ¿no? Queda como algo más country. Si ustedes no consiguen de esta fibra, también pueden utilizar de pronto si quieren otro material, algo que les sirva para rellenar. Y esencialmente es como para separar acá, darle un poquito de aquí para que no se vaya a dañar. Así. Entonces ustedes pueden esta cajita llenarla con chocolates. Por ejemplo, aquí le voy a colocar unos pistachos, unos chocolates, las cervezas, y nos va a quedar algo bien bonito, diferente, que normalmente estas cajitas las venden para desayuno sorpresa, pero entonces aquí le damos un enfoque diferente, algo más artesanal de pronto, por llamarlo de alguna manera. Listo, entonces aquí si ustedes quieren le ponen un poco más de esto y ya les queda listo para el obsequio. Acá lo podemos cerrar, nos queda funcional, incluso a la persona que se la regalen le queda sirviendo la caja para utilizarla para guardar otras cosas, ¿no? Ya después de que se ha comido o ha consumido lo que va en su interior, le queda algo bonito y decorativo. Listo, aquí queda listo este obsequio o esta cajita para dar un obsequio
en San Valentín o en cualquier época del año. Bueno amigos, y así queda listo este proyecto. Miren la cajita personalizada, una cajita para dar un regalo muy especial que ustedes quieran en esta temporada de San Valentín o en cualquier época del año. Listo, entonces miren, así queda. Como les había mencionado, pueden allí meter cualquier objeto, o sea, puede ser ropa, puede ser dulces, ya lo que ustedes quieran obsequiar. Entonces espero que les haya agradado este proyecto. Muchas gracias como siempre por acompañarnos. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. También puedes compartir este video en tus redes sociales, nos ayudaría muchísimo a que más gente conozca nuestro trabajo. Muchas gracias como siempre, un abrazo para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en tu canal Arte en tus Manos.